Y hoy el tema que nos congrega es Amós, el profeta campesino. Así se titula el tema que vamos a compartir esta noche. Amós, el profeta campesino. Y vamos a iniciar con la primera cita bíblica que la vamos a tomar de Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15. Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15. Y dice: no soy profeta, ni hijo de profeta. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos. Pero el Señor me quitó de andar cuidando rebaños y me dijo: ve y profetízale en mi nombre a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Esta cita bíblica, mis queridos hijos, es la que nos da la apertura especialmente a todo nuestro compartir, donde nosotros comprendamos y vayamos a comprender que Dios no se fija especialmente en la labor de la persona, o tiene que ser una persona estudiada, una persona, mejor dicho, con un conocimiento magno, sino se fija a quién llama especialmente para su servicio, para que por medio de su testimonio de vida pueda servirle a la comunidad. Vamos a ver entonces el motivo de por qué Amós es el profeta campesino y por qué le llamó así. Pero antes de avanzar, nosotros debemos de conocer cuál es el contexto del país donde Amós, el profeta campesino, pues hacía parte. Y vamos directamente a saber que en los años en que vivió Amós, el reino del norte, o sea, Israel, estaba en un aparente progreso. ¿Qué es un aparente progreso? Un pueblo pequeño, pero que estaba progresando, se estaba expandiendo, se estaba entrando o estaba teniendo más de lo que es una pequeña ciudad. Y dentro de ese pueblo pequeño que se estaba expandiendo, había un pequeño grupo, y ese grupo pequeño era de gente muy pudiente, de personas que se estaban enriqueciendo por la explotación en el trabajo, en las tierras, en el comercio, ¿sí? Que contaban con una multitud empobrecida y despojada. No estamos muy lejos de nuestro contexto. Sabemos que nuestras ciudades, nuestros países también tienen eso que estaba viviendo ese pueblo de donde estaba el profeta Amós. Personas muy pudientes, personas que tienen todo, pero también hay personas que se enriquecen a costilla de la esclavitud de los más pobres y personas que andan ahí sumergidas en la explotación. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Sí? Porque venían a despojar al pueblo campesino, a la gente empobrecida, la querían explotar, la querían también despojar. Y ellos eran los poderosos de Samaria. ¿Quiénes eran los poderosos de Samaria? Que eran personas acomodadas en casas lujosas, se daban una vida de gran placer y se olvidaban de los problemas del país. En pocas palabras, todo lo que tenían les hacía decir: no nos falta nada, lo tenemos todo, pues allá ellos, los que no tienen, pues que miren a ver qué hacen. Entonces siempre ellos procuraban justificar sus posiciones con cultos externos, y vacíos, como nos decía. O sea, nos podríamos imaginar, así como dice el Señor, la gente hipócrita que le encanta lucirse y demás, pero su corazón está vacío, su vida está vacía. Sin embargo, este país estaba debilitado por la injusticia y la miseria, y además amenazado por el imperio. ¿Cuál imperio? El imperio asirio, que codiciaba sus tierras, querían apropiarse, querían invadir especialmente esas tierras. Ahora, vamos a ver por qué Amós, el profeta campesino, de dónde viene, de dónde surge su vocación de profeta, o cuál es la vocación del profeta. Primero hay que saber que Amós era originario de Tecos, región desértica de Judá, pero cercana al reino del norte, para que nosotros nos vayamos ubicando. De ahí salió Amós, y de ahí entró directamente a Israel.
y se presenta a este pueblo como muchas veces lo hacen nuestros campesinos. ¿Cómo se presentó directamente cuando llegó Amós a este pueblo? Lo encontramos en Amós capítulo 7, versículo 14. Yo no sé hablar, no tengo estudios ni letras. Es lo que se presenta primero cualquier persona. Nosotros nos presentamos hay veces de esa manera. Yo soy un iletrado, yo no fui a la universidad, yo no fui al colegio, yo no sé leer, etc. Pero Amós se presentó de la siguiente manera. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Un campesino, no podríamos decir un simple campesino escogido por el bueno de Dios para ser su profeta. Ahora bien, volvemos a decir, nosotros venimos de comunidades humildes, sencillas. Hemos sido escogidos por Dios. Y de la misma manera que como se puede presentar un campesino cuando va delante de unos magistrados, o un campesino cuando va a llevar un proceso legal y demás, pues es un campesino, no tiene conocimiento, ¿sí? No tengo sabiduría. Lo único que sé es trabajar la tierra y demás. Pero él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. La palabra de Amós, mis queridos hijos, la palabra de Amós no gustaba mucho. O sea, ¿cómo venimos a hacerle caso a una persona que no tiene estudio, que no tiene conocimiento, y viene a decirnos qué debemos hacer y cómo debemos de hacer, y viene a denunciarnos? O sea, ¿de dónde apareció este? ¿Quién es este que viene a mandarnos? Y no era de agrado especialmente a los representantes del poder. Porque ¿quién le va a gustar que un alto mandatario venga a un pobre iletrado, un pobre campesino, a decirle qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer? Pero Amós hizo su tarea como el Señor se lo mandó. Entonces, no era acogido especialmente, no lo respetaban en este caso. El sacerdote de Betel siempre estuvo ahí y malinformaba al rey de lo que estaba pasando. Lo vemos ahí cuando vayamos avanzando en nuestra lectura, cuando a alguien le cae mal, y por eso decimos, los chismes no son de ahora, los rumores no son de ahora, las envidias vienen y lo que hacen es a intentar silenciarlo, callarlo. O sea, usted que viene aquí, y lo que hacía directamente es silenciarlo, callarlo, inventar. Y por eso intentan callar al profeta. Cuando hablamos de callar, y es mandarlo para el más allá o echarlo del país. ¿Por qué? Porque no sirve una persona que venga a decirnos las verdades. No nos sirve a nosotros. Por eso le tenían fastidio y demás. Y Amós, ahí es donde nosotros podemos ver que Amós se defiende con la seguridad que le da su fe en Dios, de la justicia, y con la preocupación de que no se pierda la tierra que su corazón de campesino ama. En pocas palabras, cuando usted está arraigado a defender su tierra, su cultura, su país, su ciudad, su gente, hay algo muy importante que es la creencia en Dios. Si yo estoy con Dios, nadie puede estar en contra de mí. Amós estaba arraigado a su fe, arraigado a su creencia de un Dios que es justo, de un Dios de justicia, de un Dios que se preocupa especialmente por el cuidado de la tierra. Y eso es lo que viene especialmente a defender Amós, que no los vayan a sacar, que no los vayan, digámoslo así, a expropiar, que no vayan a explotar lo que con tanto esfuerzo han cuidado. Y de ahí viene la fe en Dios. Dios provee todo, Dios le da la inteligencia, Dios le da la sabiduría, Dios le da las palabras que tiene que decir. Por eso Amós defiende con seguridad, y esa seguridad se la da su fe en Dios. De ahí es donde nosotros vemos las características de los profetas. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que se preocupa, y Dios es un Dios que cuida lo que Él
creó. En este caso, Amós defendía que no se fuera a perder la tierra, porque su corazón de campesino ama ello. ¿Por qué? Porque él cultivaba, labraba, sembraba, era un campesino, iletrado y demás, pero el Señor llamó a Amós a que cuidara. Esa era su misión, a cuidar directamente de lo que el Señor había hecho con todo su amor. Y que quiere que en este caso, mis queridos hijos, que quiere que en este caso esté en sus manos la de sus hermanos campesinos. Viene especialmente a luchar, a proteger a sus hermanos campesinos. ¿Para qué? Para que no los saquen de ahí, para que no los destierren de ahí, sus hermanos campesinos. Pero hay que saber, mis queridos hijos, que fue expulsado del país, pero más tarde logró volver a esa tierra. Por más de que luchó, fue expulsado de su país, fue sacado, fue retirado, pero después tuvo la misión de volver a esa tierra, de volver ahí. Entonces, vamos entonces con esa acción de profeta. Ya sabemos nosotros que es una acción, entonces vamos con esa acción de profeta. Entonces, ¿qué denuncia y qué denuncia Amós? Va a denunciar a los comerciantes y a los tribunales, o sea, a la gente que se estaba aprovechando y la gente que estaba explotando especialmente a la comunidad, a la sociedad. Amós se va a encontrar, con este pueblo que estaba siendo ahí maltratado, explotado, sumergido. Entonces, apenas Amós ve eso que está pasando, se va en contra de esas casas lujosas y ostentosas. En pocas palabras, se va en contra de los que tienen, de los ricos, ¿sí? Porque sus frutos de esos ricos, ¿cuáles serían? Es el fruto de la opresión a los pobres, es el fruto de maltratar a los débiles, son los poderosos que no quieren cumplir con la justicia en el trabajo y en el comercio, quieren sacarle provecho a todo ello, y por eso esto se va en contra a denunciar a los comerciantes y a los tribunales, porque quieren engañar, quieren robar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo robaban? Pues con balanzas fraudulentas, con precios y salarios miserables, también con juicios deshonestos. Y eso lo vamos a ver directamente en Amós, capítulo 8, versículo del 4 al 6. Vamos ahí. Entonces, mis queridos hijos, ahí viene la denuncia de Amós especialmente, porque se estaba dando cuenta que todo lo que estaba haciendo estos comerciales y los tribunales era en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. Sigamos. También denuncia contra el culto vacío. Recordemos que se hacían un culto, pero ese culto era miserable. Amós se va también en contra de un culto exterior vacío, que es solo de por fuera, no de corazón y no de sentimiento, que quiere encubrir todos los pecados con sacrificios, ofrendas y cantos que no son gratos a Dios. En pocas palabras, pan y circo. Pan y circo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están marchados de su injusticia, están manchados de su injusticia. Para Amós, esos sacrificios que hacían, esos diezmos que estaban dando, esas ofrendas que estaban dando, ocultan la justicia. Por eso vamos ahí al mismo capítulo. Vamos entonces ahora a Amós capítulo 4. Versículo 4 y 5. Eso viene directamente también a denunciarlo, porque no quiere que esos cultos estén vacíos especialmente. Y eso no va en contra de la fe. Ahora, les da un anuncio esperanzador. Y es un anuncio que todo el pueblo, que toda la comunidad puede estar esperando. Amós introduce, mis queridos hijos, al pueblo la esperanza para un
resto de Israel, un resto, para un espacio, para un fragmento. Este es un grupo que será fermento de un futuro mejor e instrumento para poseer y trabajar la tierra que Dios le dio. Estábamos divididos, pero por eso Él toma especialmente un resto, una parte, una fracción y los empieza a guiar. Vamos entonces a Amós capítulo 9, versículo del 11 al 15. Entonces, es el anuncio que hace especialmente, es ese anuncio esperanzador, y ahí lo vemos directamente en este capítulo 9, versículo del 11 al 15, la esperanza que tiene especialmente con su pueblo y ese anuncio esperanzador de lo que Él les va a ofrecer o de lo que el Señor Yahvé le ha dicho. Ahora, ¿cuál es la experiencia de este profeta hacia su pueblo? ¿Cuál es la experiencia de ese profeta de Dios? Porque los profetas deben de tener una experiencia de Dios, un llamado de Dios que ya hablamos, pero tienen que tener una experiencia. Y Amós, mis queridos hijos, experimenta a un Dios que ya habíamos dicho anteriormente, a un Dios de justicia que rechaza esos ritos vacíos y que perdona las infidelidades del pueblo. Ese es el llamado que hace, el llamado que se nos hace, y esa es la experiencia de Dios. Un Dios de justicia que rechaza esos ritos vacíos, esos ritos secos, y perdona las infidelidades del pueblo. Y vamos a Amós capítulo 7, para que veamos, menos mal que es cortico, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Entonces, seguimos avanzando, mis queridos hijos, y es el mensaje de esa experiencia que ha tenido con Dios, una experiencia salvífica, donde Él ha sido escogido, el Señor le ha dado la misión y empieza a caminar. Veamos ahora ese gesto simbólico. ¿Y cuál es ese gesto simbólico que tiene directamente nuestro maravilloso profeta? Pues el de sacudir las columnas del altar. Y eso lo encontramos en Amós capítulo 9, versículo 1. Ese es el signo directamente de ir a sacudir las columnas del altar. Ahora, este gesto de sacudir las columnas del altar hasta que se derrumben las vigas, es una visión simbólica, que expresa la falta de columnas que pueden sostener al pueblo. La falta de columnas, recordemos qué son los símbolos, lo hace de esa manera, y sería la falta de esas columnas que pueden sostener al pueblo. Dichas columnas, ¿quiénes serían? Pues sería la justicia, sería la honradez, sería la fe en Yahvé. Esas serían las principales columnas que se ven en este caso, las cuales tendrían que sacudir. La justicia, recordemos, por todos los altos mandatarios. La honradez, por la gente que se estaba aprovechando de cobrarle con esas balanzas todas piratas por ahí, digámosles así. Y la fe en Yahvé, porque estaban creyendo o estaban siguiendo a un Dios o estaban dando cultos con vacíos, digámoslo, en esta cosa. Y eso no es lo que quería el Señor. Los cultos son de sentimiento. Y las columnas actuales son huecas. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. Por ello, Israel está a punto de caerse. ¿Y dónde lo vemos? Nuevamente, en Amós capítulo 9, versículo del 1 al 4. Entonces, ahí está esas columnas que él quería, en este caso, que fuesen sacudidas. No en físico, no estamos hablando de unas columnas físicas, sino estamos hablando de esas grandes columnas que era la justicia, la honradez y la fe en Yahvé. Entonces, ese es el gesto simbólico que directamente nos muestra el profeta. Ahora, muy bien, antes de que avancemos, voy a dejarle los textos que vamos a leer. En este caso, vamos a leer todo el libro de Amós,
y qué vamos a buscar en el libro de Amós o qué vamos a encontrar en el libro de Amós. Vamos a leer todos los capítulos del 1 al 9, son muy poquitos en este caso, y vamos a escribir y a descubrir especialmente la vocación y la persecución que tuvo el profeta Amós. Entonces vamos a leer, vamos a encontrar en qué capítulo vamos a encontrar esa vocación y esa persecución que tuvo el profeta Amós. ¿Por qué fue tan perseguido y de dónde surgió su vocación? Y eso, para darle una pista, lo podemos encontrar por ahí, por el capítulo 7. Vamos a ver cuáles fueron sus denuncias sociales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar sus denuncias sociales? Pues todo en el capítulo 3, vamos a encontrar en el capítulo 5, en el capítulo 6, por eso lo importante de que nosotros avancemos y leamos todo el libro del profeta Amós, y vamos a ver cuáles eran sus denuncias sociales, aunque ya vimos algunos, pero vamos a ver cuáles fueron sus denuncias sociales. También vamos a buscar cuáles fueron sus denuncias religiosas, y eso lo podríamos encontrar en el capítulo 4, esas denuncias religiosas que hacía el profeta Amós, y esos anuncios de esperanza, esos anuncios de esa esperanza que él les anunciaba, por más de que era un simple campesino, una persona iletrada, cuál era el anuncio de esperanza que él compartía, y lo encontramos ahí también directamente en el libro del profeta Amós. Y por último, esa experiencia de Dios. ¿Cuál era la experiencia de Dios? La que estábamos hablando hace un momento, y la podríamos encontrar, en el capítulo 5. Eso es lo que vamos a hacer. Y así como hicimos directamente con el profeta Elías, vamos a hacer la entrevista. ¿Cuáles son las preguntas de la entrevista? Las mismas que le hicimos al profeta Elías. Entonces ustedes ya la tienen para que no sea tanto la repetición de la repetidera. Las preguntas que le hicimos al profeta Elías son las preguntas que le vamos a hacer al profeta Amós, basado en el libro de Amós, capítulo 1 al capítulo 9. Y vamos a hablar de su vocación, de sus denuncias sociales, de sus denuncias religiosas, de su anuncio de la esperanza y de la experiencia de Dios. Son preguntas que le hacemos directamente a nuestro profeta, recordando el profeta de la época y el profeta del día de hoy. Si el día de hoy estuviese el profeta Amós entre nosotros, ¿cuál sería su respuesta el día de hoy? ¿Y cuál sería su respuesta en el pasado? Ese ha sido nuestro tema de este día, hablar del profeta Amós. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.